¿Qué dirías si te dijera que el reactor nuclear más antiguo del mundo tiene la friolera de 2.000 millones de años? Que tal estructura ya existía cuando ni siquiera existían los dinosaurios y mucho menos el hombre. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo surgió este reactor? ¿Estamos posiblemente ante la obra de una civilización desconocida pero altamente desarrollada? Quédate atento y únete a mí en nuestra búsqueda de pistas. La historia de la energía nuclear. Es el año 1942, el comienzo de la era de la energía nuclear. En aquella época, un equipo dirigido por el famoso físico italiano Enrico Fermi logró construir el primer reactor nuclear experimental en funcionamiento de la historia. El 2 de diciembre de 1942, a las 15:25 hora local, había llegado el momento. Se puso en marcha con éxito la primera reacción crítica en cadena de fisión nuclear. El nacimiento de la energía nuclear comercial se remonta nuevamente al 20 de diciembre de 1951. El reactor experimental EBR-1 en Idaho generó por primera vez electricidad mediante energía nuclear. Pero, ¿qué es esta tan mencionada energía nuclear? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y cuáles son sus peligros? Bueno, básicamente, para poder utilizar la energía nuclear, primero hay que liberarla. En este sentido, los expertos tienen dos opciones: la fisión nuclear y la fusión nuclear. Cuando los átomos se desintegran en átomos más pequeños, esto se llama fisión nuclear. La fusión nuclear, por otro lado, libera energía cuando dos átomos se fusionan para formar un átomo más grande. Pero esto no es en absoluto una reacción ideada por el hombre. No. En verdad, así es también como todas las estrellas brillantes del espacio generan su energía y emiten rayos. Una vez liberada la energía correspondiente, se puede extraer en centrales nucleares para generar electricidad. Sin embargo, como es bien sabido, un proceso de este tipo no solo libera energía. La radiación radiactiva, por ejemplo, supone un peligro extremo para los seres humanos y el medio ambiente. Ventajas y riesgos. Dado que en el pasado se han producido repetidos desastres nucleares graves, el gobierno alemán decidió hace unos años eliminar por completo la llamada tecnología de alto riesgo de la energía nuclear. Y en vista de las dramáticas escenas que se desarrollaron en Fukushima en 2011 y Chernobyl en 1986, este paso parece extremadamente comprensible. Pero incluso aparte de los accidentes imprevistos, la energía nuclear está ligada a algunas complicaciones importantes. En primer lugar, está la eliminación de residuos radiactivos, que no solo es extremadamente complicada y peligrosa, sino que además se necesitan varios siglos antes de que los residuos nucleares dejen de emitir radiación radiactiva. Además, dado que los reactores nucleares tienen una vida útil limitada, constantemente hay que construir nuevas centrales eléctricas, lo que a su vez consume enormes sumas de dinero. Pero en vista de esto, no debemos olvidar una cosa: el uso de la energía nuclear también tiene ventajas significativas. Por ejemplo, esta forma de producción de energía reduce drásticamente el consumo de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Se liberan menos emisiones nocivas, lo que significa que la energía nuclear tampoco contribuye al cambio climático global. Ningún otro proceso se acerca tampoco a la energía nuclear en términos de eficiencia. De hecho, los reactores requieren solo pequeñas cantidades de combustible para generar a cambio grandes cantidades de energía. Esto no solo reduce el consumo de materias primas, sino también los costos de extracción, transporte y procesamiento. Un extraño descubrimiento. En junio de 1972, los científicos nucleares registraron un extraño descubrimiento en la planta de enriquecimiento de uranio de Pierre-Latte, en el sureste de Francia. En concreto, los expertos notaron un curioso déficit en la cantidad de uranio 235 que estaban procesando. Dado que cada gramo de material fisionable en una planta de este tipo debe contabilizarse meticulosamente, este hallazgo inesperado planteó un verdadero problema. La complicación fue la proporción de isótopos de uranio en las muestras. La regla básica es que el uranio natural contiene 3 isótopos en las mismas proporciones. Más del 99% de uranio 238, 0,7% de uranio 235 y 0,005% de uranio 234. El problema, en lugar de 0,7, la proporción de uranio 235 era solo del 0,6%. Pero en primer lugar, ¿cómo fue posible esto y cuál fue el trasfondo de esta misteriosa pérdida? Un pequeño trabajo de investigación reveló más tarde el origen de esta misteriosa circunstancia.
Así, el mineral de uranio utilizado procedía del estado centroafricano de Gabón y contenía significativamente menos uranio 235 que el mineral de otras partes del mundo. Un hallazgo que provocó una mezcla de alarma e incomprensión entre los científicos. Así fue que los principales científicos nucleares de Francia se propusieron inmediatamente la tarea de localizar el peculiar mineral de uranio. Sin embargo, el análisis que siguió reveló uno de los descubrimientos más notables de la historia reciente. Reactor nuclear prehistórico. Dado que este tipo de uranio empobrecido se encuentra solo en reactores nucleares que queman uranio 235, los investigadores buscaron un reactor que pudiera haber producido el material. Luego, el 25 de septiembre de 1972, apareció en los titulares una noticia que parecía simplemente increíble entonces y ahora. Los expertos anunciaron que el uranio empobrecido procedía de un reactor nuclear de 2.000 millones de años en Gabón. Más precisamente, sus raíces yacían latentes en el sitio de las minas de uranio de Oklo, cerca de la ciudad de Franceville. Según informes oficiales, el reactor nuclear no era el legado de una civilización perdida de alta tecnología, sino un depósito natural de uranio con un contenido de uranio 235 lo suficientemente alto como para desencadenar una reacción nuclear autosostenida. E incluso hoy, más de 50 años después de este increíble anuncio, destacados expertos siguen refiriéndose al descubrimiento de Oklo como uno de los fenómenos naturales más extraordinarios de todos los tiempos. Desde entonces, el reactor de Oklo ha servido de base para algunas investigaciones innovadoras. En particular, los investigadores lo consultan cuando estudian las consecuencias medioambientales de los residuos nucleares enterrados. Y dado que el reactor primordial fue puesto en servicio hace 2.000 millones de años, también proporciona pistas sobre cómo los constantes fundamentales del universo pueden haber cambiado durante todo este tiempo. Tras la pista del misterio. Pero el primer misterio que se resolvió en 1972 fue cómo podría funcionar un reactor natural nuclear. Hasta entonces, los científicos nucleares habían asumido que tales procesos no podían tener lugar en la naturaleza. El contexto: el uranio natural contiene un contenido de uranio 235 de solo el 0,7202%. Sin embargo, para poder utilizarlo con fines científicos, el uranio 235 debe enriquecerse, de modo que llegue a representar el 3,5% del total. Entonces, ¿cómo acabó tanto en Oklo? La respuesta a este misterio es la siguiente. El uranio 235 tiene una vida media más corta que otros isótopos de uranio, razón por la cual debe haber estado presente en cantidades mucho mayores en el pasado lejano que hoy. Por ejemplo, cuando se formó el sistema solar, el 17% del uranio estaba formado del isótopo 235, pero desde entonces el porcentaje correspondiente ha ido disminuyendo constantemente. El mineral de Gabón de hace 2.000 millones de años contenía una concentración de uranio 235 de alrededor del 4%, un valor que es fácilmente suficiente para iniciar una reacción en cadena que se perpetúa a sí misma. Cuando un haz de neutrones incide sobre un átomo de uranio 235, el átomo se divide, produciendo dos núcleos más pequeños y varios neutrones. Luego estos neutrones dividen más átomos en una reacción en cadena en curso. Sin embargo, los átomos liberados son partículas de alta energía que suelen volar rápidamente. Por este motivo, los reactores nucleares suelen contener un material que ralentiza los neutrones para que no interactúen con otros átomos de uranio. El agua ha resultado ser un moderador de neutrones especialmente adecuado. Una piedra angular importante del reactor natural de Gabón fue la presencia de agua que se filtraba a través del mineral de uranio. Y eso tuvo implicaciones interesantes sobre el funcionamiento de los reactores. Las reacciones en detalle. Los expertos suponen que los reactores de Oklo funcionaban por impulsos. A medida que el agua fluía hacia la roca, amortiguó los neutrones, permitiendo que se produjera una reacción en cadena. Sin embargo, como resultado, la temperatura de la roca aumentó y el agua se evaporó. Cuando esto sucedió, los neutrones ya no pudieron interactuar con los núcleos primordiales y dividirlos, por lo que se interrumpió la reacción en cadena. Pero a medida que la roca se enfrió nuevamente con el tiempo, el agua pudo regresar y comenzar el proceso nuevamente. Los cálculos de los científicos muestran que la reacción en cadena probablemente duró 30 minutos y luego se detuvo durante aproximadamente 2 horas y media. En detalle, el proceso pulsante probablemente tuvo lugar durante un periodo de 300.000 años. Mientras estuvieron activos, los reactores fueron entidades poderosas. Es probable que las condiciones de ese momento fueran similares a las que prevalecen hoy en los sistemas modernos de reactores de agua a presión. Pistas emocionantes.
Sin embargo, mientras los científicos nucleares franceses analizaban el sitio de Oklo, localizaron allí no solo una, sino 17 zonas de reactores, agrupadas en un área de varias docenas de kilómetros cuadrados. Mientras que algunas de estas estructuras se encontraban cerca de la superficie y por lo tanto estaban marcadas por procesos de erosión, otras se ubicaban en una profundidad de hasta 400 metros, por lo que después de todo este tiempo estaban prácticamente intactas. Además del uranio empobrecido 235, los reactores de Oklo también contenían numerosos fragmentos de fisión, entre ellos isótopos de circonio, itrio, neodimio y cerio. En este sentido, la existencia de estos subproductos de fisión debería despertar rápidamente el especial interés de los expertos. Después de todo, como es bien sabido, probablemente el mayor desafío al que se enfrenta la industria nuclear sea encontrar una manera de abordar los residuos radiactivos. Un método sencillo es simplemente enterrar los residuos contaminados. Pero ¿qué sucede con estos materiales a lo largo de millones de años? Esta es una pregunta cuya respuesta los reactores de Oklo pueden proporcionar importantes pistas. Por ejemplo, los científicos llegaron a la sorprendente conclusión de que el uranio y la mayoría de las tierras raras no han sufrido ninguna movilización significativa en los últimos 2.000 millones de años. De esto, los expertos concluyeron que si los desechos naturales pudieran contenerse con éxito en Oklo, la eliminación a largo plazo en depósitos especialmente seleccionados y diseñados parece bastante prometedora. Y con eso, gracias por mirar. Asegúrate de darnos el visto bueno y una suscripción para aprender más sobre los descubrimientos más emocionantes de todos los tiempos pronto. ¿Y por qué no echas un vistazo a los otros videos de nuestro canal que te hemos vinculado en los créditos? Pero ahora necesito tu opinión. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves el reactor de Oklo? ¿Sabías que también existen reactores nucleares naturales?